Madrid a las quintas jornadas económicas Olegario Fernández Baños. Bueno, hoy tiene lugar la segunda sesión de estas quintas jornadas y contamos con una mesa de excepción, como es habitual. A ver, bueno, la mesa de hoy tiene por título Modelos para una posible salida de la crisis. Y contamos con unos ponentes representantes, por un lado, del liberalismo económico y por otro lado, del materialismo filosófico. Paso a presentar a cada uno de los participantes en esta mesa redonda. En primer lugar, contamos con don Pedro López Arriba, presidente del Centro Riojano, vicepresidente del Ateneo y presidente de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo, conocido por todos nosotros, licenciado en Derecho y en Filosofía. También contamos con la presencia de José Carlos Rodríguez. José Carlos Rodríguez es periodista, es miembro fundador, ¿verdad?, del Instituto Juan de Mariana, trabaja en el Grupo Intereconomía y en el Imparcial. Hoy nos ha comentado que él propuso el nombre de Juan de Mariana para el instituto, es una anécdota curiosa. Y también contamos como moderador con Antonio José Chinchetru, bueno, tengo que decir que es mi hermano, es periodista, trabaja en el trabaja en Periodista Digital y es miembro también del Instituto Juan de Mariana. Y también contamos por parte del materialismo filosófico con la presencia de Javier Delgado Palomar. Javier es licenciado en Filosofía y trabaja en la Fundación Gustavo Bueno y pertenece al Consejo de Redacción del Basilisco y del Catoblepas, con lo cual contamos con representantes tanto del liberalismo como del materialismo filosófico. Y yo ya paso a dar la palabra al moderador, que es Antonio José Chinchetru, periodista, y ya comenzamos con la mesa redonda. Muchísimas gracias a todos por su presencia y bienvenidos una vez más. Muchas gracias. Bueno, tengo que decir que a pesar de ser compañero del Instituto Juan de Mariana y José Carlos, voy a ser imparcial, como el nombre del periódico con el que colabora. Y también tengo que desmentir, para aquellos que hayan visto la película Superman, que encuentro que quieren muchos, José Carlos no es Clark Kent y no se transforma en Superman cuando no le vemos. Qué lástima. Deben aclarar eso. Digo que siempre hay gente que lo comenta y no, hay que aclararlo. Bueno, pues si les parece bien, podemos arrancar con la intervención de don Pedro, por favor. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos y desde luego agradecer la presencia tanto de Javier Delgado como de José Carlos Rodríguez. Hoy, como todos sabemos, no solamente hay un acontecimiento deportivo, sino que también hay un acontecimiento político de primera magnitud, que son las elecciones norteamericanas, que quizás nos puedan servir a lo largo del debate como referencia de que realmente en lo que son las sociedades abiertas existen siempre una tensión, que yo creo que es un poco de lo que vamos a hablar realmente hoy aquí, a la hora de los modelos de salida de la crisis, que es la tensión entre las soluciones que afianzan y permiten profundizar y desarrollar esas sociedades abiertas y las miradas del vértigo que sienten tantas personas y tantas gentes, y en cierto modo es razonable ese vértigo ante lo que es un desarrollo de las sociedades en libertad, que lleva a esas soluciones de carácter más bien comunitario, comunitarista, socialista, o como queramos llamarle, porque participan de esos planteamientos, fundamentalismos religiosos, fundamentalismos políticos y sociales, etc., ¿no? Esto, en cierto modo, nos sitúa en lo que es realmente el problema de nuestros días y que también es el problema clásico, justo como se señalaba hace un momento, de las sociedades abiertas, que es ese desgarramiento en el que, por una parte, si vemos lo que es el contexto mundial, vemos que el mundo se organiza en dos grupos, uno muy grande y uno muy pequeño. El más grande es el de sociedades cerradas, en las que la libertad es un valor en principio excluido, y si vemos lo que es el conjunto de Asia y de África, nos hacemos un poco idea de lo que es eso. Y luego existen ese mundo más pequeño, que quizás en el mundo del presente, de los 5.000 millones que puede haber habitantes en el planeta, 5.000 y pico, somos unos 1.000 millones que vivimos en sociedades abiertas, es decir, somos minoría, como fue minoría la Atenas clásica en el contexto del mundo griego, como lo fue la Civitas romana en el contexto del mundo antiguo, o como fueron también minoritarias las repúblicas comerciales de la Edad Media en Italia, o en Holanda, o en la alemanas, etcétera, como
somos hoy realmente minoría, las que podemos denominarnos sociedades abiertas, que es en las que no está asegurada la libertad, sino en las que se debate sobre la libertad. Y hablamos también, aparte de eso, de la salida de la crisis. Yo creo que la crisis, y se ha dicho, y conviene que nos fijemos en ello, porque es verdad, la crisis es probablemente el tiempo de oportunidades, sobre todo. Es el tiempo en el que no únicamente hay que contabilizar el horror, que lo es, del desempleo creciente o el pequeño o gran desastre que se puede producir en determinados entornos sociales, familiares, etcétera, que también lo es, pero es el tiempo de esas oportunidades en el que nos podemos permitir replantearnos todo, porque hay que ver la manera de salir de ella. Entonces, en ese contexto es en el que quizás nos planteamos un debate de modelos de salida, y el debate de modelos de salida que enlaza bastante con las posiciones que se manejan en las elecciones norteamericanas de hoy, de partida, pero que también es un debate que lo hemos visto en nuestra sociedad y que lo estamos viendo en el contexto europeo de un modo diferente, porque no son realidades homologables o muy fácilmente homologables, la norteamericana con sus peculiaridades y la europea con las suyas, no digamos dentro de la europea la nuestra, cómo ese debate se plantea en los términos de si es necesaria y positiva una mayor control e intervención desde los poderes públicos de las distintas actividades, por supuesto también las económicas, pero también otras muchas, o si quizás la solución, sin caer en el error que yo creo que incurren algunos que se proclaman liberales, de pensar que la desregulación es el camino correcto, el planteamiento correcto sería, a mi juicio, un poco es lo que defenderé esta tarde aquí, la necesidad de una reflexión profunda sobre lo que es la regulación. La regulación no es intervenir, no es necesariamente intervenir, la regulación sí que es, desde una perspectiva de liberalismo político, desde luego, consecuente, es el asegurar que todos los agentes sociales, y dentro de ellos los económicos, se puedan desenvolver con libertad, sin que esa libertad resulte dañosa en ningún caso nunca para terceros. Pero sí que hay un espacio para los poderes públicos y un espacio importante, pero no como interventores, no como impulsores, no como gestores de la sociedad en su conjunto, y desde luego no como gestores de la actividad económica, pero sí como reguladores severos de todas esas actividades y como aseguradores de lo que hace que todo un mecanismo en una sociedad abierta de corrección en las formas llegue a funcionar, que es que los procedimientos arbitrales, señaladamente los judiciales, sean neutrales y sean eficaces, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el que, en este tiempo de oportunidad, en el que vemos cómo se tambalean de estructuras, incluso las estructuras políticas de España, en el momento presente, somos conscientes de que están siendo tremendamente sacudidas. El tema de Cataluña no podemos pensar que no afecta a todo este debate del que estamos planteando, pero no es el único, tenemos también otros procesos similares en Europa. Bien, pues como digo, que en este momento de crisis en el que todo se está sacudiendo, la propia supervivencia de la Unión Europea está en cuestionamiento, entre otras muchas cosas, quizás tener claro que la salida de la crisis ha de pasar necesariamente por una retirada de lo que es la acción de los poderes de gobierno, de la tutela sobre la sociedad, es importante siempre y cuando esa retirada no sea el dejar en el desamparo a situaciones, relaciones y personas a las que, si no hay una buena regulación que busque esa neutralidad en la acción y que busque sobre todo el reforzar y potenciar los mecanismos arbitrales que generalmente los judiciales aseguren el funcionamiento conjunto del sistema. El problema terrible que afrontamos en todas estas cuestiones siempre es el mismo. La libertad es el sentido o el valor principal que inspira a las sociedades abiertas. Las sociedades abiertas son las que desde los tiempos más remotos que conocemos en la historia de la humanidad han sido capaces de construir pues, el mayor grado de bienestar posible en cada época y con él el mayor grado de cultura, de refinamiento en las costumbres, de educación, etcétera, etcétera, mientras que las sociedades cerradas son justamente el paradigma de lo contrario. Y tenemos el drama de las sociedades abiertas, como en la que vivimos nosotros hoy en día, que no son aquellas en las que está asegurada la libertad,
las sociedades cerradas son aquellas en las que está excluida. En las sociedades abiertas es en las que se produce ese debate entre los que aspiramos a que esa libertad se profundice y se afiance como forma de asegurar justamente ese desarrollo de la riqueza, del bienestar, de la cultura y de la civilización, y los que sienten el vértigo de ese cambio, que se han llamado de distintas formas señalan de los últimos 200 años, socialismos, fascismos, comunismos, integrismos religiosos, etc. Yo mucho más no quisiera decir en esta primera intervención, creo que he llegado al límite y con esto paso la palabra a los demás. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Bueno, te quedaban aproximadamente un par de minutos, así que es agradecer la brevedad. Y bueno, como lo había comentado antes, pues la idea es esto, unos 10 minutos máximo de inicio, después habrá un debate. Así que, bueno, pues si te parece bien, Javier Delgado, por favor. Perfecto. Bien. Pues nada, como muy amablemente, bueno, lo primero agradecer al Centro Riojano y a los organizadores de este acto el haberme invitado tan amablemente, lo cual pues es un placer para mí. No estoy tan seguro de que, como Pedro ha planteado, o Teresa, ¿no?, que haya una disyuntiva entre la postura que yo vaya a mantener, ¿no?, del materialismo filosófico y la que representan mis contertulios, ¿no?, del liberalismo. Y es precisamente por la concepción del socialismo que tenemos nuestra escuela filosófica, el materialismo filosófico. Pues seguramente por una tradición que viene de la Guerra Fría, esta distinción, o de antes incluso, socialismo contra liberalismo, pues se traducía como la confrontación que había entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y Europa. Entonces, claro, esto desde nuestro punto de vista es reducir o ahogar el género socialismo en su especie comunista, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros el socialismo es algo mucho más genérico que lo que pueda ser el comunismo de la Unión Soviética. Para nosotros el socialismo tiene que ver con la racionalidad y con el universalismo. Y desde este punto de vista, los liberales también son socialistas, es decir, es una visión antropológica de lo que es el socialismo. El socialismo tiene que ver, se opone a individualismo metodológico, no a un tipo de sociedad concreta como puede ser la capitalista. Es decir, el capitalismo ha sido pues el mayor socializador de la historia de la humanidad, de la historia de las naciones. Una empresa capitalista hoy pues, puede mover más dinero y socializar más que tiene que un Estado pequeño socialista, de los que llamamos socialistas, como por ejemplo Cuba, ¿no?, que está totalmente arruinado, ¿no?, porque la Coca-Cola pues, es mucho más universal que Cuba ahora mismo, en lo que se refiere a que Cuba, pues si algún sentido tuvo en su día fue el de extender la revolución comunista por América Latina. Ese fracaso, pues, y el fracaso de la Unión Soviética, Cuba lleva pues desde el año 90 pudriéndose literalmente, pudriéndose, porque claro, allí aquello lo mantenía la Unión Soviética, vosotros nos dais tantas toneladas de azúcar y nosotros lo ponemos todo. Y claro, lo ponían todo, ponían unos centros espaciales, unos centros meteorológicos, unos centros informáticos, que si van por Cuba y tienen la oportunidad de visitarlos, pues son alucinantes para lo que es Cuba. Pero claro, que ya van quedando, según pasa el tiempo, pues son los obsoletos y en ese proceso de putrefacción, ¿no?, está Cuba. En cualquier caso, la cuestión es que el socialismo se pone a individualismo, a particularismo, es decir, las sociedades, el socialismo específico, es decir, los socialismos que existen, porque claro, este socialismo genérico es una idea que realmente existente, tiene modulaciones en sus especies. Una especie que puede ser pues, el comunismo, la socialdemocracia, que se corresponden también con las generaciones de izquierda, que Gustavo Bueno en su mito de la izquierda planteó. Entonces está el comunismo, el socialismo, el liberalismo, incluso el maoísmo. Es decir, aquí se dirige esto contra la distinción que acaba de hacer Pedro de sociedades abiertas y cerradas, porque no es una cuestión de que estén abiertas o cerradas, y
y bueno, puede ser que estén abiertas y cerradas, pero que resulta que al estar rodeados precisamente las sociedades abiertas, estas supuestas de Popper, de otras sociedades cerradas, como puede ser China, Asia, etcétera, eso determina completamente a las sociedades estas abiertas y, claro, y en un sentido estamos viviendo esta crisis no mundial, sino de Estados Unidos y de Europa, por culpa de lo que está pasando en China, de lo que está pasando en la India, de lo que está pasando en Brasil. Ellos no están en crisis, ellos están creciendo y están presionando, es decir, la fuerza de trabajo de los chinos, están presionando al estado de bienestar que tenemos montado en Europa. La cuestión no es, creo yo, las buenas intenciones que podamos tener de que la gente pues tenga su bienestar, etcétera, sino de si es posible mantener ese bienestar ante el empuje de estas otras sociedades como China sobre todo, ¿no? Que se configura como el gran antagonista del mundo capitalista. Y estaría por ver si ellos lo que están haciendo no es también capitalismo, una especie de socialismo capitalista, como queramos llamarlo. Aquí la confusión es tremenda, ¿no? Por eso planteo yo esta distinción entre socialismo genérico y específico, que es una definición de socialismo genérico que es más bien antropológica, porque se podría decir, por ejemplo, que determinadas sociedades esclavistas, como el Imperio Romano, también fueron socialistas sobre todo en el momento en el que el catolicismo se convierte en la religión, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, es una distinción pues muy novedosa, que tiene que ver con unos artículos que escribió Gustavo Bueno no hace mucho, hace 2 o 3 años, y precisamente para aclarar esta situación en la que el término socialista está secuestrado por sus especies. Por ejemplo, ser socialista en España es ser del Partido Socialista. Digamos, pues no señores, también los comunistas son socialistas y los liberales son socialistas. Y todos ellos pueden degenerar hasta el punto de no serlo. Es decir, degenerar hacia el particularismo. No sé si me quedan todavía un minuto para explicar otra cuestión que me parece interesante. Esto es, digamos, como planteamiento general de la cuestión de las sociedades y del socialismo y del liberalismo, y luego la cuestión de la crisis actual. Ver un poco, pues, hasta qué punto podemos afrontarla. Vamos a ver. El otro día, cuando iba yo a una librería de estas grandes superficies, y aquí me metí en la sección de economía, allí me encontré, por lo menos, no lo entiendo ni yo porque lo apunté, me encontré por lo menos 8 o 10 publicaciones de Joaquín Estefanía, La economía del miedo, de Baños Bocanegra, Poseconomía, José Luis San Pedro, de Loretta Napoleón y Economía Canalla, Esto tiene arreglo, Ignacio Escolar también, La crisis en 100 apuntes, y también de Juan Ramón Rayo, Una salida liberal a la crisis, me parece que se llama, que me imagino que ayer habló aquí de él. Juan Ramón Rayo es uno de los invitados a este acto. Entonces, cuando yo veía ahí esos libros, tantos libros de economía, todos hablando más o menos de lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista, ¿no? Uno desde el punto de vista liberal, otro desde el punto de vista socialdemócrata, que claro, habría que ver cuáles son las diferencias, porque, bueno, el señor Rubalcaba en el 20 de julio daba unas directrices que, claro, puede estar de acuerdo todo el mundo con ellas, vaguedades, ¿no? Revisar la competitividad, o un concierto económico europeo, consolidación fiscal, bueno, cosas que todo el mundo puede estar de acuerdo. Solamente en esto de impulsar el crecimiento recuerda más a las posiciones de Obama que a las de Merkel, ¿no? Como si Rubalcaba se hubiera estado fijando, se hubieran invertido los términos, porque digamos que los gobiernos anteriores del PP, digamos, se fijaban más en Estados Unidos y el PSOE en Europa, y ahora se hubieran invertido los términos y Rubalcaba estuviera mirando a los Estados Unidos, mientras Rajoy se adapta más bien a lo que le dice Alemania y Angela Merkel. Bueno, el caso es que las medidas que se pueden tomar están basadas en unos fundamentos, digamos, doctrinales, ya sean socialdemócratas o sean liberales. La cuestión es que esos fundamentos pues no pertenecen a una ciencia que nosotros llamamos alfa-operatoria, es decir, no son de una ciencia natural, físico-matemática, formal, sino de una ciencia a la que nosotros llamamos beta-operatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que los propios sujetos
pertenecen al campo operatorio de la economía. Con lo cual es incapaz de establecer unos, nosotros llamamos cierres, es la teoría del cierre categorial del profesor Gustavo Bueno, la economía es incapaz de establecer unos cierres con los que se puedan obtener identidades sintéticas. Es la verdad científica. Se pueden obtener otro tipo de identidades, esquemáticas, pero no identidades sintéticas. Con esto, ¿qué nos ocurre? Que somos capaces de explicar muy bien lo que ha pasado, pero no cuál es el modelo de salida de la crisis. Somos muy capaces, muy bien, de analizar lo que ya ha ocurrido, es decir, cómo se ha llegado a esta crisis. Creo que Juan Ramón Mario lo explicó ayer aquí muy bien, y además está de acuerdo con lo que dicen otros autores marxistas, como Joaquín Arriola, que también ha estado aquí en otro acto. Es decir, la crisis ha sido por lo que ha sido: las hipotecas subprime, la expansión artificial del crédito, etc. Y en eso está todo el mundo de acuerdo. Claro, eso lo saben ahora que ha ocurrido. Pero a la hora de salir de la crisis, ahí los modelos están más enfrentados y son más vagos. Porque no hay unos fundamentos. Por poner un ejemplo, cuando en Estados Unidos la crisis del 29, se aplican medidas, digamos, keynesianas, socialdemócratas, y la cosa se sale adelante. Por ejemplo, saben que no me quiero poner técnico en el plano de la economía, pero sí, saben que uno de los pilares del keynesianismo es la relación que hay entre el paro y la inflación, la famosa curva de Phillips. Entonces esto lo criticaron en Chicago, la escuela de Chicago lo criticó en los años 70, vio que esa relación pues no era tal precisamente, y que por intervención del gobierno eso podía variar. Eso, no estaba esa relación que se creía que era científica, que era una verdad científica, pues ya no lo era tanto. Ya no lo era tanto cuando intervienen los sujetos, precisamente, esos sujetos que no se pueden abstraer del campo económico, que no se pueden segregar, decimos nosotros, lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, que le dieron el premio Nobel al que hizo esta crítica, que era Robert Lucas. Y precisamente en esos años 70 se aplicaron las teorías de Chicago a Chile. Y en Chile pues salieron adelante también en Chile, muy bien con esas medidas que eran fundamentos liberales. Entonces el problema no son los fundamentos, que unos tienen unos y otros otros. El problema es que a veces funcionan y a veces no, dependiendo de las circunstancias. En la última crisis importante que hemos tenido después de la caída del muro de Berlín, que es la de los tigres asiáticos, que es una crisis muy parecida hasta cierto punto a la que vivimos ahora en Estados Unidos y Europa, ahí fue donde se ensayó la solución que estamos viviendo ahora, la solución de insuflar el crédito artificial, y también les funcionó. Por eso lo están haciendo ahora, porque funcionó en los años 90. Por eso lo están haciendo ahora. Que vaya a funcionar ahora, está por ver, por supuesto. Ese es el problema, está por ver que vaya a funcionar esa solución de meter dinero en los bancos y a ver si así se reactiva la economía. Funcionó en el sudeste asiático y funcionó en Japón, porque Japón era el que tenía en ese momento el problema de la vivienda, de la burbuja inmobiliaria. Lo que pasa es que en el sudeste asiático tuvo otra repercusión financiera, ¿no? Pero allí se ensayó esta solución de meter dinero. Y eso es lo que están haciendo ahora, sin saber muy bien si volverá a funcionar el mismo mecanismo. ¿Por qué? Porque la situación ha cambiado. La situación ahora teníamos... bueno, ya termino. Simplemente pues, lanzar estas pinceladas como... Aunque bueno, pues Carlos parece que quiere que continúe. Sí. Bueno, luego si quieres seguimos. Bueno, pues a Carlos, por cierto, quería apuntar una cosa que seguro que, bueno, como no hay ningún discípulo bastante amnesivo, uno medio de él, que le habría encantado a Jesús Huerta de Soto, el gran teórico anarcocapitalista español actual, esto de que los liberales son socialistas. Bueno, él dice que los liberales son el germen del socialismo, pero no lo dice como elogio. Bueno, pues a Carlos, por favor. Sí, pero ahora. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Centro Riojano por invitarnos, por darnos la oportunidad de charlar y de compartir estas reflexiones con todos vosotros. La verdad es que no sé qué hacer porque yo me había preparado una cita de intervención muy esquemática, ¿no? sobre cuál es el origen de la crisis, qué tipo de soluciones se podrían dar,
Pero claro, con dos intervenciones tan potentes como las anteriores, quizá una visión más específica como la que había traído, pues queda un poco descolgada, ¿no? Entonces, creo que voy a renunciar a compartir las notas que había preparado, aunque quizás pues, luego tendremos ocasión de hablar de algunas de ellas, pues el papel de los bancos centrales en el origen de la crisis, que es evidente, los bancos centrales como un órgano de planificación central y por tanto como un representante en política económica de lo que es el socialismo. La transmisión por medio de los bancos les pasa una cosa muy interesante. Por ejemplo, todos recordaremos a Jesús Polanco, que fue presidente de PRISA. Bueno, pues este hombre estuvo encausado por utilizar los depósitos de Canal Plus y hacer inversiones. Mientras él hacía esto, los presidentes de otras empresas hacían exactamente eso, ¿no? Dedicar los depósitos a hacer inversiones, pero lo hacían de forma legal y respaldados por el Estado y se llaman bancos, ¿no? Entonces, tienen este privilegio que el resto de los mortales no tenemos, que favorece, no voy a explicar cómo, pero favorece que se produzcan este tipo de burbujas financieras. Luego esa burbuja financiera se filtra a la economía real y en una forma de boom económico, ¿no? Luego el Estado se beneficia de repente de unos ingresos fabulosos, empieza a gastar dinero, no resiste la tentación, se produce este efecto rebote. Al final todos bien nos hemos dedicado a consumir de forma desaforada, bien a invertir en empresas o en proyectos que realmente luego no tienen salida a largo plazo. Y entonces es cuando se produce la crisis. La crisis es cuando emerge la verdad, ¿no? Cuando se pone de manifiesto por una serie de procesos económicos, que muchos de esos proyectos que se iniciaron en la época del boom sencillamente no son sostenibles. Entonces, bueno, se tienen que abandonar, pérdidas enormes, el trabajo tiene que abandonar todos esos proyectos y buscar otros nuevos donde puedan ser productivos. Como los abandonan, pues dejan de ser productivos los trabajadores, bajan los sueldos, en fin. Nosotros hemos optado por no bajar los sueldos, paro masivo. Bueno, eso es un poco lo que conocemos. Y yo creo que este análisis de cuáles son las causas de la crisis es correcto. Es correcto por varias razones. Y aquí es donde voy a enlazar con el planteamiento científico expuesto por Javier. Claro, la teoría del cierre categorial es, digamos que extremadamente compleja y surge en el contexto de las ciencias naturales, con la pretensión de poderse aplicar al conjunto de las ciencias naturales. Y en el caso de la economía, yo creo que, en fin, el apunte de Javier Delgado es realmente brillante. En el caso de la economía nos ocurre que el científico, quien estudia la economía, participa de la naturaleza del objeto de estudio, lo cual pues es llamativo. Nosotros tenemos átomos, pero no somos un átomo. Somos animales, pero no participamos de la naturaleza de los elefantes cuando estudiamos los elefantes, ¿no? Y sin embargo, ya el simple hecho de plantearse estudiar la economía es una acción humana y la economía trata precisamente de las acciones humanas. Bueno, esto efectivamente plantea graves dificultades desde el punto de vista científico, pero plantea también una ventaja enorme, y es que tenemos un cierto conocimiento de primera mano de lo que es la naturaleza humana. Es verdad que hay que hacer introspección, es verdad que hay una labor muy
muy compleja de acumular conocimiento y de expresarlo de forma correcta sobre cómo actuamos, y a eso es a lo que se dedica la ciencia económica. ¿Cómo lo hace? Básicamente, primero, bueno, pues descubre, digamos, una serie de elementos básicos de la acción humana. La acción humana es un comportamiento con un fin y que acude a una serie de medios. El fin no es inmediato, por tanto, hay un tiempo entre que uno se plantea el plan de acción y la consecución del fin. Ese tiempo, puesto que hay circunstancias que varían, está asociado a una incertidumbre. Puesto que hay varios fines y tenemos que elegir porque los medios son escasos, bueno, pues los medios son escasos, se produce el coste de oportunidad, bueno, no lo voy a desarrollar, pero hay una serie de elementos, digamos, básicos. Y a partir de ahí, el economista se plantea supuestos. Bueno, supongamos que una persona que vive en una casa tiene una cantidad determinada de agua, ¿no?, al día. ¿A qué dedicará el agua? ¿Qué valor tendrá cada uno de las cantidades de agua que puede dedicar a sus fines? Bueno, pues a partir de ese supuesto se llega a la ley de la utilidad marginal. Y entonces, poco a poco, la economía se va dotando de un conjunto de saberes básicos y poco a poco se va planteando situaciones más complejas. Por ejemplo, se pasa del trueque al intercambio indirecto por medio del dinero, se plantea cómo surge el dinero, se plantea el problema del crédito, en fin, el campo de la economía es cada vez más amplio, los supuestos son cada vez más complicados y la labor del economista consiste en describirlos de tal manera que siempre tengan un ancla poderosa en la naturaleza humana y que, por otro lado, los supuestos sean razonables y se puedan aplicar más o menos a la historia, ¿no?, a la experiencia humana. Y aquí viene el otro problema, es que la experiencia humana es extremadamente compleja. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la crisis, hablamos del sistema bancario. El sistema bancario es muy complejo. Hablamos de los bancos centrales, también tienen una enorme complejidad. Hablamos de la estructura económica. ¿Qué decir de la estructura económica? O sea, es casi indescriptible, ¿no?, de la complejidad que supone. Pero la complejidad de los fenómenos económicos no quiere decir que no exista la posibilidad de una verdad científica en la ciencia económica. Es más complicado, si acaso, ver el modo de aplicarlo a los casos de la historia, ¿no?, y saber aplicar ese conjunto de saberes de la economía a los casos históricos. 2 minutos. Muy bien. Y aquí vamos, una vez sentado, bueno, estas dos cuestiones, la de la elaboración de la ciencia económica y de la de su aplicación a la historia, resulta que hay modelos de explicación, de explicarse la crisis, que más o menos funcionan bien en los casos históricos que se han dado. Y hay ciertas regularidades en cuanto a el tipo de solución que se ofrece para la salida de la crisis y sus resultados. Yo, por ejemplo, discrepo del caso que ha puesto Javier referido a la Gran Depresión. La Gran Depresión saltó en el año 23 y la economía de los Estados Unidos no se recupera del todo hasta el año 44. Estamos hablando de ¿cuánto? 15 años de crisis. No me parece que sea un ejemplo de éxito. En el año 37, por ejemplo, es decir, pasados 8 años del estallido de la crisis, hubo una crisis dentro de la crisis de la Gran Depresión que muestra que, en fin, las medidas que estaban adoptando no ayudaban, ¿no?, a que la situación saliera por sí sola. Hay un autor muy interesante que dice que la última crisis en Estados Unidos de la que se ha salido con las fuerzas básicas de la economía de mercado fue la del año 21. Fue una crisis muy dura, pero que duró 2 años.
tuvo un recorrido muy corto, mientras que la Gran Depresión tuvo un recorrido muy largo. Y esta también, por cierto, tiene un recorrido bastante largo, aunque probablemente sea más, porque cada caso es distinto por la magnitud de los desequilibrios anteriores que por la respuesta política que se le está dando, aunque también, por supuesto, coactiva. Yo creo que a partir de aquí, de esas pocas ideas, podemos comenzar el debate, si le parece bien al moderador. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los exponentes. La verdad es que han sido tres intervenciones de altura. Y vamos a pillar el turno de preguntas. Si me permiten, a mí me gustaría empezar dando dos cuestiones, una más teórica y otra más, digamos, más hablando ya de modelos económicos. La primera, me gustaría que tanto Pedro como José Carlos respondieran a esta idea de que el liberalismo es una forma de socialismo y que los tres ponentes luego definieran qué es para ellos el socialismo como el liberalismo. Creo que es un poco para que nos queden claros los términos. Y después una pregunta también para los tres, yo las dos preguntas a tres, hablando de un tema que también ha salido, que es el tema de la regulación económica, las normas o la intervención mediante regulaciones. Entonces, es una doble pregunta, ¿qué tipo de regulación es aceptable o incluso positiva? Y si creen ustedes que un gobernante cualquiera, da igual que sea el señor Mariano Rajoy o Rodríguez Zapatero, Obama, Romney, da igual que sea de Estados Unidos, tiene una capacidad efectiva de calcular los efectos reales que va a tener la regulación sobre la economía y sobre el conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Sí, bueno, perfectamente. Bueno, realmente sí hay toda una corriente de pensamiento, pero yo creo que profundamente, aunque tiene conexión liberal, es profundamente reaccionaria, que señala que el liberalismo es la antesala del socialismo, y además el autor principal de esa corriente es español. Estamos hablando de Alonso Cortés, ¿no? Un autor notable, muy notable, de a gran altura. Su obra probablemente es muy trabajada y muy leída, salvo en España, porque bueno, ya sabemos que tenemos una cierta tendencia a olvidar a nuestros autores. También es verdad que esa misma idea de que el liberalismo era justamente el camino del socialismo la encontramos también en Marx, ¿no? y en todo el pensamiento marxista. Y también es verdad que hay un punto básico, me parece importante citar al personaje, porque creo que es muy importante en la historia moderna, que es el conde Saint-Simon, que justamente será considerado como liberal y será considerado como socialista simultáneamente en su teorización de lo que es la nueva sociedad, la sociedad industrial, la primera reflexión en el continente sobre esa nueva realidad todavía incipiente, que solamente existía de un modo tangible en aquella época. Estamos hablando del cambio del siglo XVIII al siglo XIX, en parte de Norteamérica, en Inglaterra de un modo más franco y más abierto, y algo en algunas zonas de Alemania, ¿no? El industrialismo estaba todavía en mantillas. Pero por lo tanto sí que hay una base para afirmar que el liberalismo es una forma de socialismo. Pero si luego miramos el asunto con un poco más de detenimiento, intentando pues buscar una precisión en los términos mayor, es cierto que no podemos olvidar que todo el siglo XIX y gran parte del XX ha sido el siglo en el que, frente a las revoluciones liberales de finales del XVIII y comienzos del XIX, y del XIX también en general, también llegan incluso alguna más tardíamente, ¿no? Surge como gran rival suyo no el antiguo régimen, ni siquiera en sus fórmulas, algunas veces muy populares. En España en concreto, además, no podemos olvidar que el antiguo régimen será capaz de presentar una batalla sostenida y larga y tenaz a través del carlismo contra la sociedad liberal, ¿no? No es el único caso, aunque sí es el más característico y el más prolongado. Pero el gran debate no va a ser ese en el siglo XIX ni en el siglo XX. El gran debate va a ser el socialismo, que además yo creo que triunfa ampliamente, el socialismo contra el liberalismo. El liberalismo hacia lo que estamos hablando de la Gran Depresión, hablaba José Carlos, y yo ahí sí le apuntaría también a Javier, el problema de que
probablemente lo que acabó con la crisis del 29 del siglo XX no fue la política keynesiana, sino la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo cual, como salida de la crisis, es un poco, ¿verdad?, para tomar precauciones. Pero que efectivamente el gran combate ha sido ese, y el liberalismo, por una serie de razones que ahora ni siquiera pretenderé apuntar porque me extendería demasiado, fue el gran vencido. Pero es un vencido que no está derrotado, porque nuevamente va surgiendo y resurgiendo, porque efectivamente en las sociedades comerciales, si no queremos llamarlas abiertas, porque tampoco sería yo precisamente un gran admirador de Popper, aunque sí lector y muy ávido y muy interesado de su obra, pero lo que son esas sociedades que yo he llamado abiertas, que me parece una buena denominación, surge y resurge permanentemente la necesidad de ampliar los espacios de libertad como forma de hacer frente justo a los peligros y a los riesgos, entre otras cosas, las crisis económicas determinadas. Y ahí entro con la segunda pregunta. Sí, si les parece... O hacemos la primera y luego la segunda. Bien, me parece. Sí, bien. bueno, la definición breve de socialismo y de liberalismo. Muy brevemente, hombre, pues yo pienso que hay que ir a unos cuantos ítems, ¿no? Mientras que el liberalismo entiende la propiedad como una seguridad de creación de riqueza, y la riqueza y la generación de riqueza como una bendición, el socialismo entiende la propiedad como un riesgo y la generación de riqueza como casi un atentado social. Y eso en lo económico, mientras que en lo político, mientras que el liberal entiende que la libertad y el dejar que la gente, siempre y cuando no incorde o no ponga en riesgo los derechos de otros, está absolutamente en su derecho de actuar, el socialismo lo que busca es establecer pautas de conducta obligatorias. Bueno, la verdad es que... Si les parece bien, mantenemos el orden anterior. Bueno, gracias. Es que lo que me habéis dicho entonces... Bueno, no, tío, como debería ser, pero como queráis, pues se queda. Como decías, vale, yo y... Vale, sí, sí, ¿Me sigo, verdad? Sí, vale. La verdad es que esta idea de los soportes del liberalismo como antesala del socialismo tiene su cierta justificación histórica. Por cierto, que leí una carta de Lord Acton, escrita no me acuerdo a quién, en la que decía una lista de los 100, más o menos 100 obras más importantes de pensamiento y de historia, y cita, entre otros, a Dono Sócrates. Cita especialmente este ensayo, sí. Digo que tiene cierta justificación que Dono Sócrates llegase a esa idea, porque yo entiendo el socialismo como una filosofía que se plantea un objetivo más o menos concreto para el conjunto de la sociedad. Es decir, tiene un fin que se puede delimitar, se puede describir de cómo tiene que ser la sociedad ideal, y a partir de ahí, a partir de ese fin, empieza a plantearse por qué la sociedad actual no es como debería ser, por un lado, y por otro lado, qué tipo de acciones se tienen que llevar a cabo para acercarnos y alcanzar, o por lo menos acercarnos a esta sociedad ideal. Eso es, para mí, el socialismo, mientras que el liberalismo parte del individuo como una sociedad, como una realidad radical. Es el individuo la realidad, es su actuación, son sus ideas, es su mismo cuerpo, es la interacción entre los individuos, la realidad y la fuente de los derechos. La propiedad no es más que una forma de lo que se puede considerar el derecho del individuo, ¿no? Y luego pues se observa que si se deja a los individuos en libertad, pues hay cierta armonía. Es lo que se entiende ya del siglo XVIII, que hay una cierta armonía si dejamos a los individuos en contra de lo que pudiera pensarse que actúen por sí solos, ¿no? Y según su recto entender. El papel del Estado en el caso del socialismo es fundamental, porque es la palanca que permite acercarnos a esta sociedad ideal, mientras que en el caso del liberalismo el Estado es en todo caso un instrumento más, algo que está ahí, que puede ser útil llegado al caso, pero que también puede ser muy peligroso
y han demostrado una historia pues, que es capaz de cometer grandes crímenes. Lo dejo. Javier, por favor. Sí, nada, explicar un poco esta tesis, ¿no?, que es tan extraña del socialismo y del liberalismo. Pues vamos a ver, esa distinción, que no es mía, por supuesto, es de Gustavo Bueno, es una distinción que precisamente lo que trata es de aclarar, no de confundir, aunque igual si hemos confundido, la culpa es mía. La culpa es mía, no es de la tesis o del artículo donde está expuesta y tal. Yo no creo que haya habido confusión, ha sido simplemente... Es sorprendente. Pero la cuestión es que deja de ser sorprendente si vemos los parámetros con los cuales está hecha la definición. Es decir, que depende de lo que sea el socialismo, pues el liberalismo lo será o no. Es decir, nosotros, Gustavo Bueno en este artículo define el socialismo como aquella estructura social que es universalista, que tiene conexiones con el universalismo y con la racionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Así, muy en general, claro. Es aquellas sociedades que pretenden, o en sus ortogramas o en sus intenciones, llegar a todo el conjunto de la sociedad. No excluir a una parte como, digamos, esclavos o como a las mujeres en la sociedad antigua, en los metecos, sino que intenta llegar a toda la sociedad. Desde este punto de vista, el liberalismo está clarísimo que pretende abarcar a toda la sociedad, porque toda la sociedad, precisamente el liberalismo original del 19, ¿no?, al que se refería Pedro, bueno, Donoso, incluso antes de Donoso, es decir, las Cortes de Cádiz, son los que hacen la revolución liberal en España, ¿no?, liberal, y lo que quiere decir eso es que ya no hay una racionalidad, aquí ya metemos la racionalidad, no el universalismo, anatómica de la sociedad, es decir, que está dividida en 3 estamentos, como en el antiguo régimen, digamos, y lo que hay es un conjunto de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Y son todos iguales y libres, es decir, es una sociedad universal, o por lo menos con esa pretensión de universalidad y racional, un tipo de racionalidad que llamamos racionalización por polización, o sea, atómica de átomos frente a anatómica de partes del cuerpo, como la platónica de guerreros, artesanos y filósofos, ¿no?, como en el antiguo régimen. Entonces, desde ese punto de vista, pues es que no es que sea un socialismo, sino que el liberalismo son pioneros, son los constructores de la nación española. Es decir, no es que, vamos, no es que sea algo raro, sino que desde estos parámetros es totalmente coherente lo que estoy diciendo, no es una extravagancia. Una extravagancia sería si definimos al socialismo con otros parámetros, por ejemplo, el parámetro de nacionalizar los medios de producción. Si definimos el socialismo como aquel que está nacionalizando todo el día, claro, entonces el liberalismo no. El liberalismo no es eso, no es eso. Pero si definimos al socialismo como aquellas sociedades que tienen pretensión universalista y racional, muy general, porque claro, tan universalista y racional es el liberalismo como el comunismo. Lo que pasa es que ahí, en esas especificaciones, es donde encontraremos las diferencias, digamos, de detalle entre los diferentes socialismos. Desde este punto de vista, el siglo XX y el siglo XIX no es una lucha socialismo-liberalismo, sino que es un conflicto entre las naciones primero y después lo que son las ideologías, entre diferentes tipos de socialismo o diferentes generaciones de izquierda. Porque claro, el socialismo también es de derechas, cuidado. Eso, no es solo el liberalismo o el comunismo o la socialdemocracia, que nosotros llamamos generaciones de izquierdas socialistas, sino el propio régimen de Primo de Rivera o de Francisco Franco también son socialistas, desde este punto de vista. De derecha socialista, decimos, ¿no? Esto está, digamos, en otra obra de Gustavo Bueno, que es el mito de la derecha. Entonces, tanto la sociedad política España en la época de Franco como en la época de Primo de Rivera también eran socialistas, pero claro, un socialismo que no tiene que ver con el socialismo liberal, o no tiene que ver con el socialismo comunista, o no tiene que ver con el socialismo específico de los socialdemócratas. Entonces yo creo que desde este punto de vista pues más o menos se explica. Luego la cuestión de... Bueno, está la cuestión otra que preguntaba
nuestro moderador sobre las regulaciones, pero a mí me gustaría contestar antes a José Carlos una cosa que dijo en su primera intervención, y como habló el último, yo no pude meterme en el asunto. Y es la cuestión esta de la ciencia, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con él, porque él dice que sí son posibles las verdades científicas en el campo económico, y yo pienso que no, ¿no? Y sería quizá muy largo y muy prolijo explicar ahora la teoría del cierre categorial o que él me explique sus fundamentos. La cuestión es otra. Voy a intentar hacerlo muy rapidísimamente o explicarlo muy sintéticamente. La cuestión es, como pasó con esta crítica de Lucas a la curva de Phillips, que estas verdades saltan por los aires. Es decir, que la categoría económica salta por los aires cuando intervienen, por ejemplo, decía Pedro, la guerra, por ejemplo, es decir, todas estas previsiones, esto que aparentemente va a funcionar, etcétera, salta por los aires. Es decir, bueno, sí, hay que vender deuda, digamos, hay que vender deuda. Es decir, pero ¿quién compra deuda? China, pongamos. Pero si resulta que Alemania también está vendiendo deuda, ¿a quién le van a comprar deuda a los chinos? ¿De quién se van a fiar más? ¿De un alemán o de un español a la hora de comprarle deuda? Es decir, que la cuestión no es una cuestión de ciencia económica, que es muy simple. Es decir, sí, hay que vender la deuda, Eso es muy sencillo. Lo difícil es cómo venderla. Y entonces el problema deja de ser científico, y pasa a ser político. Es decir, es una cuestión de prudencia política, no de ciencia económica. La manera de salir de la crisis no es una cuestión que nos vaya a decir ningún señor con una bata blanca, sino que la tienen que hacer los gobiernos, en un contexto de dialéctica de naciones. Además, es decir, aquí resulta que Alemania es la que nos va a dar el dinero, pero sí que precisamente nuestra competencia es con Alemania, en muchas cuestiones. Y lo que pasa es que, claro, estamos supeditados a ellos, etc. Aquí la cuestión no es lo que nos diga un manual de economía que hay que hacer. Estos libros de economía que estaban puestos en el supermercado, ahí me recordaban a los libros de autoayuda. ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo salir de la crisis? ¿No? Pues ahí están todos. Resulta que nadie lo sabe. Nadie sabe cómo salir de la crisis. Tienen sus ideas, sus propuestas, todo lo que quieras. Además, con unos fundamentos equivocados, tanto el marxismo como el liberalismo, porque claro, el individualismo metodológico, explíquenme ustedes, estos señores que estaban ahí con el trueque antes del Estado, eso no es economía, por mucho que digan los liberales y los marxistas, que también lo dicen los marxistas, que había una sociedad primitiva, que allí todo era maravilloso, eso también lo dicen los marxistas. Es que antes del Estado es imposible que haya, es que no hay personas, puede haber individuos, pero es que no hay personas antes del Estado, no hay derecho, no hay propiedad, hay apropiación. Puede haber apropiación, puede haber luchas, puede haber violencias entre los individuos que son humanos, pero no aún personas. Es decir, solo a través del Estado es posible garantizar los intercambios. Los intercambios en libertad, entre comillas, pongamos la libertad. Y si no hay Estado, los intercambios son de otra manera, sin garantías, sin derechos, sin propiedad. Es decir, que ni antes del Estado ni después del Estado hay política y economía. Sino, claro, pero para esto habría que ver también, esto es lo que yo decía, el socialismo se opone a individualismo, precisamente. Es decir, no son los individuos antes del Estado, sino que esos individuos surgen por el Estado, precisamente. Es decir, los ciudadanos y las personas surgen desde el Estado, y aquí cobra plena vigencia la tesis de Aristóteles de la política, en que dice, el todo es anterior a las partes. El todo es anterior a las partes, y no las partes, es decir, no son los individuos anteriores al Estado. Esto es fino y es difícil de entender, porque claro, hay personas, digamos que no personas, sino individuos de la especie humana antes del Estado. ¿Pero qué están haciendo? ¿Están haciendo economía política? Si no es posible la política, falta la esencia de lo político, ¿no? Que es el Estado. Están haciendo otra cosa, están intercambiando, están haciendo formaciones preeconómicas, como cuando pelean. ¿Qué están haciendo? ¿La guerra? No. La guerra es entre Estados. Está habiendo pues, una violencia entre ellos por una charca o por un platanero o por lo que sea, o por una palmera, lo que sea. Eso es lo que están haciendo. No están haciendo algo que tenga un sentido económico-político. Solo a través del Estado habrá acciones que tengan un sentido económico-político. Por esto, en este sentido, el liberalismo y el socialismo, aunque no lo quieran. Y la última cuestión es que, aunque los principios, tanto marxistas como liberales, estén equivocados,
hablado desde el punto de vista del materialismo filosófico, por supuesto. La cuestión es que no hay otros principios, no hay otros. Es decir, están equivocados, pero no hay otros, y con ellos tendremos que salir. Como cuando Colón fue con unos principios a Asia, y claro, los principios estaban equivocados, pero algo, hubo una resultante, digamos, una resultante. Y esto que me decía José Carlos sobre el New Deal, totalmente de acuerdo. Yo estaba haciendo claro que el New Deal tuvo sus altibajos, etcétera. Si sirvió para algo fue para que no se degenerara más todavía la cuestión de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Dejarlo ahí, y por supuesto tiene razón Pedro, que ahí como se salió del asunto fue con la Segunda Guerra Mundial, tanto para los Estados Unidos como para la Unión Soviética, que se pusieron a la industria a funcionar de barcos y de tanques, etcétera, y así fue como se salió, no hubo otra, y destruyendo para volver a construir, etcétera, y esa es una de las salidas que tenemos en la crisis actual, con conflictos como los de Siria o como otros conflictos o Libia, no hace mucho, conflictos que van salpicando, o en Israel, lo que pueda pasar con Irán, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones que desbordan la categoría económica, porque la categoría económica está atravesada por otras ideas, como la cierra, que explicaba al principio, como la cierra está atravesada por otras ideas filosóficas, la idea de hombre, la idea de Estado, que son capaces, esas ideas, que entran en la categoría económica, de dinamitar los supuestos económicos. Tengo que decir que Javier tiene una increíble capacidad para abrir temas. Y bueno, entonces, si quieres responder a alguna cosa... Pero podemos estar toda la noche. Y recuerden que hay otra pregunta y que después seguramente el público quiera hacer. Pues yo realmente quería ligar lo que ha dicho Javier con esta pregunta que ha formulado Antonio José, referida a la regulación, si no recuerdo. Claro, también, o sea, no quiero que esto se convierta en un debate, digamos, nominalista de qué es Estado, qué no es Estado, qué es el derecho, qué no lo es. Y a veces hay definiciones que vemos como muy reales y sin embargo son pretensiones frente al comportamiento de los demás, ¿no? Por ejemplo, la propiedad, bueno, sabemos lo que es la propiedad privada, pero en el fondo es poco más que una pretensión sobre un comportamiento de una tercera persona, ¿no? Mi propiedad es la pretensión de que tú no me la robes, en el fondo, ¿no? Entonces, hay una realidad radical, que es la de las personas o la de los individuos, si queréis, que, bueno, en el curso de la experiencia humana, incluso de la primerísima experiencia humana, pues digamos que va dejando un pozo, ¿no? Un pozo de usos, un pozo de costumbres, un pozo de instituciones que se van asentando, que cambian radicalmente, que van evolucionando y demás. Hay sociedades que llegan a la conclusión o prevalece la idea de que dedicarse a robar y matarse por los recursos existentes pues quizá no sea una buena idea. A lo mejor hay otras formas de colaborar que es mejor para el conjunto. En fin, luego llega un punto en el que señalamos esa realidad institucional y decimos, eso es el Estado. Bueno, bien, es una reflexión posterior de una experiencia humana que se va, pues, digamos, haciendo más concreta o más... Pero, bueno, yo tampoco le daría, digamos, demasiada importancia a esta cuestión puramente nominalista. Lo que yo creo, que es lo que me parece más interesante, es que de la propia experiencia humana del intercambio entre personas, entre agrupaciones de personas, surge el derecho. De hecho, cuando se habla de códigos, los primeros códigos no es más que anotaciones de lo que es la experiencia común, ¿no? En ese sentido, esta idea del derecho positivo pues me parece un poco falsa. ¿Cómo liga esto con el problema de la regulación? Bueno, yo pondría el ejemplo del derecho mercantil, que surge en Italia en la Edad Media y surge con el juego entre distintas empresas, entre comerciantes, compradores, vendedores, y una serie de jueces
que son, casi diría, jueces privados, por lo menos lo son en comparación con lo que son ahora los jueces. Son jueces que van extrayendo cuáles son los principios que guían esa práctica diaria, cuáles son los principios que funcionan, y bueno, esas prácticas se acaban codificando, se acaban recogiendo, más bien apuntando, y eso es lo que es el origen del derecho mercantil. Bueno, pues yo creo que una buena regulación, si es que hay que llamarlo regulación, tiene que surgir precisamente de este juego de experiencias libre, recogido, codificado, reflexionado también por los juristas, y que acaba formando el cuerpo del derecho. No tanto una regulación como una imposición para el conjunto de la economía, de un conjunto de normas concretas que a lo mejor funcionan en determinados casos, pero no tienen por qué ser de aplicación con éxito al conjunto de la economía. Y bueno, la pregunta es completaba si los gobernantes son capaces de medir las consecuencias de la colaboración. Esto nos lleva también un poco lejos. Yo creo que no. Hay un problema que es el problema teórico del socialismo, y es que ninguna persona es capaz de conocer todos los elementos, todas las circunstancias que condicionan el momento del desarrollo de una economía. Es demasiado complejo. No es ya que sea demasiado complejo, es que esa información ni siquiera existe, se va creando según se desarrolla la sociedad, y es imposible que ningún gobernante ni tenga esa información, ni la codifique, ni la llegue a utilizar, y siempre se toma una decisión que a lo mejor vale para unos cuantos, no vale para los demás. Yo por eso creo que es mejor confiar en el método de prueba y error, y ver cómo pues, un grupo de personas opta por esta formulación de lo que es la propiedad. Parece que les funciona, pues para mi tipo de negocio no, porque ha salido internet, entonces ya los principios cambian, en fin. Por ejemplo, en el derecho romano, el dueño de una tierra era dueño de la parcela y era dueño de todo lo que hubiese hacia abajo, todo lo que hubiese abajo era suyo, y todo lo que hubiese hacia arriba también. Con lo cual, si se aplicase el derecho romano, el vuelo de un avión tendría que ir sorteando aquellos usuarios que da permiso y otros que no, por lo cual sería imposible, ¿no? Bueno, pues hay una evolución tecnológica que lleva a un cambio razonable en la concepción del derecho. Yo eso es lo que creo. Sí, bueno, quizás y un poco abundando en lo que apuntaba José Carlos, que me ha gustado su planteamiento de las regulaciones, y que creo que tiene también algo que ver con lo que apuntaba Javier. Decían los romanos, en la época clásica del derecho romano, que los magistrados, los comicios, el senado, podían hacer leyes, pero el derecho era otra cosa. Había sido construida a lo largo de muchos siglos por la experiencia de los conflictos entre personas, los conflictos sociales, etc., y que era una cosa diferente. De manera que los magistrados podían hacer y cambiar alguna ley, pero no podían hacer el derecho, que era una responsabilidad muy superior. Enlaza también un poco con lo que planteaba Javier, de que efectivamente yo lo que pasase en el mundo anterior a la escritura, lo que me quiera contar es en el origen de la familia, la propia del Estado, pero lo que me quiera contar un antropólogo que se ponga a imaginar a partir y más allá de su propia experimentación científica con grupos humanos que haya conocido más o menos primitivos. Pero realmente eso pueden ser teorías más o menos brillantes, pero no pasa de la literatura. Es cierto que el único conocimiento que tenemos de regulaciones y de comportamientos ante la propiedad y actuaciones es a partir de que hay sociedades estatales constituidas y que dejan escritura. No vamos a meternos con temas muy antiguos, pero yo sí señalaré como precisamente el punto de conflicto teórico en el que yo me encuentro con Javier cuando él señalaba hace un momento que son los gobiernos los que tienen que dar las soluciones. Yo creo que justamente el problema es que los gobiernos lo que deberían hacer es no impedir las soluciones. Vuelvo a lo que usaba yo para enlazar la primera pregunta con la segunda que nos proponía Antonio José. Y es que el liberalismo y el socialismo yo creo que se distinguen en su formación a lo largo del siglo XVII y XVIII. La teoría liberal se conforma
por contraposición básicamente al antiguo régimen, porque el comunismo, aunque el moderno comunismo sea incipiente en ese momento, es todavía una planta muy exótica, ¿no? Y realmente solo para algunas mentes muy peculiares no ha llegado todavía el siglo XIX, no ha llegado el marxismo, ¿no? Entonces, efectivamente es un poco esa idea que hay respecto a la propiedad, a la generación de riqueza y a las regulaciones, a las leyes y la aplicación de las leyes, que es donde un poco se definen los puntos, tanto desde el liberalismo frente al antiguo régimen, que es antes que se constituye el pensamiento liberal, como después ante el socialismo, que es contra el que va a tener el gran combate en el que yo creo que estamos todavía hoy en día, ¿no? Es esa idea de que la propiedad es, bueno, hay quien llegó a decir que la propiedad es un robo, digamos que a lo mejor no todo el socialismo la considera un robo, pero sí la mira con prevención. La generación de riqueza es probablemente también una conducta inmoral, como mínimo, porque se pone a arrebatar a otros y quedarse con plusvalías o tal, mientras que para el liberalismo, justamente tanto en la propiedad como en la generación de riqueza, es una obra de individuos, para individuos y por individuos, y tienen justamente el punto contrario, una bendición, por así decirlo, de Dios, ¿no? Y luego, en el punto de vista de las regulaciones, efectivamente, es que sin el Estado, el hecho de que se pueda generar riqueza de modo razonablemente aceptable y que la propiedad pueda estar asegurada es absolutamente imposible, de manera que es imprescindible el que haya estructuras estatales. Lo que ocurre es que las estructuras estatales, primero, son anteriores a las sociedades abiertas, las más antiguas que conocemos, de la Babilonia, Egipto, China, India, son sociedades profundamente cerradas, muy autoritarias, que si tuviéramos que aproximarlas a alguno de los dos modelos, caerían más cerca de lo que sería el socialismo, aunque yo no me atrevería a hacer una calificación de ese tipo, pero por situarnos un poco en el debate en el que estamos, ¿no? Y que justamente las sociedades, de lo que yo he llamado abiertas, comerciales, pues nacen en un contexto diferente, donde la libertad está muy primada, que es el mundo fenicio, el mundo griego, etc. La realidad del tiempo presente nos indica que efectivamente encontramos gobernantes que hacen leyes y otros chismoche. En España estamos hablando de la friolera de 500.000 normas. Yo recuerdo un artículo de uno que fue catedrático mío de Derecho Civil, que luego llegó al Tribunal Constitucional, Luis Díez Picazo, que se escandalizaba a mediados de los años 70 del siglo XX de que en España había más de 50.000 normas. Pues menos mal que don Luis, que sigue en activo, ya no escribe de esto, porque si hubiera echado el pregunteo ahora, se encontraría que se ha multiplicado por 10 con la actividad de las comunidades autónomas. Es cierto que lo que llamamos regulaciones, justamente, y en eso es en lo que yo señalo también el triunfo del socialismo en el tiempo presente, es el hecho de que estamos en una sociedad, España, en el que tenemos la friolera de 500.000 normas. No hay abogado que pueda ser generalista hoy en España, lo cual es un pequeño desastre para la profesión, porque claro, ¿quién puede manejar con un mínimo de soltura la friolera, no ya de 500.000 normas, sino de las 50.000 de las que se escandalizaba don Luis Díez Picasso a mediados de los 70 del siglo XX? Entonces, claro, el problema terrorífico es que seguimos de entrada con grandes regulaciones y con la esperanza de que acciones gubernamentales vayan a dar la salida de la crisis, cuando probablemente lo que estamos viendo y nos está saliendo por los rivales económicos que estamos viendo emerger en Asia, señaladamente en otros sitios, es que justamente es la retirada de acciones gubernamentales para regular actividades al detalle. Lo que tendría que hacerse, y no es un problema de nominalismo, José Carlos, es definir claramente que usted lo que tiene que hacer es que se ordenen las cosas de manera que el producto que llegue al mercado pues no sea venenoso, no de calambres, tal, y establecer luego procedimientos de arbitraje, privados o públicos, porque evidentemente hay ocasiones en que habrá que entrar por tribunales de verdad, por entenderlo sin que eso significa objeción a los procedimientos arbitrales, que son muy útiles, pero que lo que no está tolerado, lo que sí está tolerado. Pero pensar que de una acción de gobierno positiva va a salir algo igualmente positivo es bastante negativo, si me permiten la broma, porque la realidad es que probablemente lo que debería hacer en el viejo papel que el liberalismo clásico le daba al Estado es hacer un papel de vigilancia y de intervención mínima cuando se produzcan alteraciones intolerables, ¿no? Y poco más, porque lo que quiere hacer de fomento de la industria, del comercio, de tal, no es que esté muy bien intencionado,
ocasiones dé algún resultado apreciable, pero en general termina haciendo auténticos desastres. Lo que dices no creo que se oponga tampoco a lo que estaba yo diciendo. Vamos a ver en qué sentido. Yo he dicho que la solución tendría que darla a los políticos, y es decir, no exactamente los políticos, aunque yo haya dicho el gobierno, sino que el problema o que la solución tiene que ver más con la prudencia política, que sí, es la actividad, puede ser, es la actividad del gobierno, entre otras cosas, que con unas recetas, digamos, económicas a priori, sino que tiene que ver más con la prudencia política por el marco en el que estamos de lucha entre potencias, ¿no? Y yo creo que esto se relaciona también, como has hecho tú, con lo de la intervención, más intervención estatal, menos intervención. Según lo que yo acabo de exponer, tan buena o tan mala es la intervención como la libertad económica. Eso depende al final de los resultados que luego se obtengan. Depende de los resultados que luego se obtengan. Tan socialista, decía yo antes, es una empresa multinacional como puede ser un estado pequeño o lo que sea. La cuestión es no negarse a la nacionalización o a la liberalización por sistema, sino ver qué es lo que resulta mejor en cada momento. Es decir, cuando la Unión Soviética, un monstruo de la nacionalización, llegó a ser la segunda potencia mundial, algo habría ahí, aunque luego fue un desastre. Por supuesto que luego fue un desastre, pero que esto, vamos hacia el desastre también, vamos hacia el desastre nosotros también. La cuestión es, y luego la liberalización absoluta, con un estado mínimo o desaparecido, la tenemos, por ejemplo, en África, en muchos estados, como Somalia, y no creo que allí sea el marco más propicio para hacer negocios, bueno, sí, para algunos sí lo será. Para algunos sí lo sé, para vender armas o para vender lo que sea allí, pero claro, gente que llega de fuera, no actores económicos, digamos, somalíes. Entonces, claro, aquí estar sin Estado o un Estado mínimo, pero mínimo, claro, mínimo, igual ya no está capacitado para garantizar la seguridad, si es tan mínimo. ¿Hasta dónde se puede, digamos, adelgazar? Ahí están, digamos, los límites dialécticos del hasta dónde se puede liberalizar o hasta dónde se puede intervenir, ¿no? Entonces ahí seguramente, pues ahí los extremos, son esos fundamentalismos, tanto socialista como liberal, que acaban destruyendo la nación. Que la nación se bandea con prudencia política, no con fundamentalismos. Ni socialistas ni liberales, y aquí ya digo socialista en el sentido de marxista o comunista o socialdemócrata. Entonces hay que navegar en este proceso mar de enfrentarse con Alemania, con China, con Rusia, de pararle los pies al islamismo radical, de ir al mismo tiempo salir de la crisis. Pues claro, hay que bandearse ahí con prudencia. Y entonces, ¿cuál es la prudencia? Por ejemplo, cuando se venden nuestras compañías energéticas, unos se lo venden a sus amigos, los otros son los amigos de los otros, pero se lo venden a potencias extranjeras, por ejemplo. Puede que estén haciendo un negocio a corto plazo para el momento, para enriquecerse y que sea bueno desde el punto de vista empresarial, pero aquí la perspectiva es otra, la perspectiva es nacional, es decir, la economía política no es sencillamente que la empresa tenga sus beneficios, que me parece perfecto, y Deng Xiaoping decía, es maravilloso ser rico, no es, lo dice, es maravilloso hacerse rico, no creo que tenga problemas de conciencia o morales como podían tener los soviéticos ante eso, ¿no? Los chinos es otra historia, ellos no les importa sacar el plusvalor de donde sea, y es maravilloso ser rico, hay una sociedad con los mayores ricos ahora mismo y tal. La cuestión es prudencia política para saber que aunque a lo mejor haya un menos beneficio a la hora de un plan estratégico nacional sobre la energía, pongamos por caso, y no venderlo al mejor postor, ya sea holandés, francés o alemán. Entonces, claro, hace falta una estrategia que es política, no es económica. No es económica, o si es económica, es económico-política. Es económica política, porque lo que se trata es de garantizar la recurrencia de la nación, es decir, que la nación sobreviva en el tiempo. ¿Y qué ocurrió en Laos? Que no sobrevivió. ¿Qué ocurre en las naciones africanas ultraliberales? Que no sobreviven. Entonces, para sobrevivir,
Seguramente hace falta menos fundamentos y más prudencia, o menos ciencia y más política, digamos. Eso es más o menos lo que estaba yo planteando, ¿eh? Y sin caer en que yo quiero nacionalizar todo o que yo sea partidario del gulag o algo así, no. Bueno, si les parece bien, no vamos a acabar la mesa solo la intervención, sobre todo no voy a acabar de las preguntas, así que si les parece bien, por favor, una pregunta. Pues estamos por aquí, caballero de rojo y... Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante, pero yo que soy un liberal, me siento liberal, estoy en total desacuerdo con lo que ha dicho Javier. Entonces, el liberalismo puede tener elementos, o el socialismo puede tener elementos de liberalismo. Pero vamos a ver, el liberalismo, hemos conseguido después de tantos años de derecho hacer unas declaraciones universales de derechos humanos, de respeto a los derechos, de reconocimiento de los derechos individuales, que a mí me venga ahora Javier a decirme que el Estado me concede derechos, derecho a la vida, el derecho a la educación, derecho a la sanidad, el derecho al movimiento. Bueno, me parece, Javier, que estamos hablando, tú desde a lo mejor desde el socialismo y yo desde el liberalismo. Yo creo en los derechos individuales de la persona. El hombre nace libre. No voy a decir si nace de la mano de Dios o de la moral o de lo que sea. El hombre nace libre. Y convive. Luego ha ido conviviendo como ha podido. Ha habido el dominio del hombre sobre el hombre, y no vamos a entrar en temas antropológicos que yo creo que ya está tan superado. Y vamos a partir de los derechos humanos reconocidos y no concedidos, a la persona. La libertad individual, el derecho a la vida, el derecho al movimiento, el derecho de información, el derecho de expresión, derechos individuales, derechos luego sociales, derechos de manifestación, de reunión, de expresión. Todos esos son derechos que yo creo que son derechos individuales de la persona que vive sola y en convivencia. Lo que pasa es que se regula, que es lo que estamos hablando, de la regulación. ¿Hasta dónde puede regular el Estado? Los liberales entendemos que no tiene que regularlo todo, porque si no acabaría, como decía José Carlos, en la formación de un modelo ideal de persona. No, señor. El hombre nace libre y tenemos que luchar por nuestras libertades. Si el Estado nos dice, y ahora te vas a ir en el metro a la Plaza Castilla y vas a estar allí no sé cuánto tiempo y tal, el Estado no es nadie para decir eso. Entonces, primero, yo parto de la base de que el hombre es libre. Segundo, libertad, y tú dices igualdad, que el hombre son iguales, y que ha hecho referencia a la Constitución de Cádiz. Me parece que los hombres son libres e iguales ante la ley. No todos somos iguales. Hombre, yo mido 1,91 y hay otro que mide 1,55 y tocará el tambor mejor que yo, pero yo a lo mejor toco la guitarra mejor que él, y somos distintos y no tenemos por qué ser iguales ni tener el mismo dinero, porque si a mí me toca el bonoloto, pues a lo mejor, mira, voy a estar muy bien. La igualdad es igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, igualdad para salir a trabajar y luchar y esforzarte, y tú, por tu mérito, hacerte muy rico. Eso es el segundo punto que quería: libertad, igualdad, y luego la intervención del Estado, el reconocimiento de la propiedad privada y el reconocimiento del Estado. El Estado pues tendrá que ir perfilando los derechos de convivencia de las personas. Está absolutamente todo desarrollado. El derecho civil, vamos a ver, el derecho romano decía que la propiedad de una persona se extiende desde el cielo hasta el infierno. Ya hoy en día la propiedad privada, el que tenga una finca sabe que no puede cortar una rama de un olivo porque necesita una autorización. Ese es el exceso de intervencionismo que yo digo, y los liberales decimos que eso es excesivo, porque se entra a modular constantemente la vida de la persona, de la familia, de la educación, de todo, e incluso de la propiedad privada. Que hay abusos, por supuesto, que la regulación de los bancos ha sido, que la actuación de los bancos ha sido irregular. Pues vamos a ver de dónde está. Ahí está la ley de cajas. ¿De dónde vienen todos los males? Sí, viene de la subprime, pero aquí en España de la ley de cajas del año 82, cuando entraron los políticos. En fin,
no quiero extenderme más, pero hablamos de la libertad individual y de lo que es la igualdad. Bueno, si les parece a los ponentes, primero intervienen el público y después que tomen nota para que les pregunten las apreciaciones que tengan. Pero bueno, acabo al fondo y después la señora. Yo muy brevemente. Respecto a las teorías económicas, para mí cualquier parecido entre el trabajador del inicio de la industrialización, del trabajador de la Gran Depresión, del emigrante español a Europa en los años 60 y del trabajador español de hoy es pura coincidencia. O sea, no se parecen como un huevo o una castaña. Por lo tanto, no se pueden aplicar las mismas teorías. Y punto segundo, una pequeña pregunta. El profesor Rayo ayer dijo un dato para mí escalofriante que me gustaría que alguien me lo pudiera explicar. España en el 2007 cierra el ejercicio con un superávit de 20.000 millones y en el 2009 cierra con un déficit de 120.000 millones. Me lo expliquen porque no lo entiendo. Bueno, seguramente si mira el BOE lo entendería. Por favor, responde y después la hacemos. Sí, bueno, yo lo primero es felicitar a los tres ponentes porque, bueno, el debate que han tenido me ha parecido muy agradable, muy ameno y con un tono que, a pesar de las divergencias, pues, bueno, lo felicitan de todo por ello porque me ha gustado mucho, ¿no? Y voy a intentar ser muy claro con lo que quiero decir. Yo veo que las discrepancias, no ya solo entre liberalismos en plural y socialismos en plural, sean todavía, como ha dicho Pedro, de actualidad, que tengan una actualidad bastante más intensa de lo que parece debido a que se ha caído la Unión Soviética o que hay una crisis económica, sino que son teorías que siguen luchando después de 2 siglos, en cierto sentido. Pero, como ha señalado Javier, y teniendo en cuenta que Javier es representante del materialismo filosófico, pues yo veo que esas divergencias que no se ponen de acuerdo en el sentido científico, porque es imposible, según ha dicho él, es, entre otras cosas, porque tienen tanto liberalismos como socialismos, e incluso teorías económicas. Ha hablado José Carlos de la teoría de la actividad marginal y de la teoría de la acción humana, tienen unos componentes filosóficos enormes. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto teorías económicas liberales como teorías económicas no liberales, entre comillas, están entrecruzadas con un montón de teorías que no son económicas, que son filosóficas sobre todo. O sea, la teoría de la actividad marginal o la teoría de la acción humana de Mises, el famoso libro de Mises, no es que, yo no digo sus implicaciones económico-políticas, pero también diría que es un libro sobre todo de filosofía, porque no habla solo ya de relaciones económicas, sino de la propia esencia del hombre en sí. Pero lo mismo se puede decir del Capital o de los Grundrisse de Marx. Lo que ocurre es que creo que son teóricos o economistas, pero también filósofos, que chocan porque vienen de tradiciones filosóficas muy distintas y que es inevitable que choquen. Entonces, esto más que una pregunta es una reflexión que me gustaría que comentasen para que se vean un poco los fundamentos filosóficos que tanto unas teorías como otras arrastran desde hace siglos. Y para acabar, pues también digo lo de hace siglos porque creo que también las teorías económicas están entrecruzadas con líneas que no son ya solo filosóficas, sino incluso religiosas. Ha hablado Pedro del tema de la regulación, como pregunta el moderador, del tema de la regulación, y ha hablado Pedro del tema de la riqueza, de cómo las teorías socialistas, pues en cierto sentido condenan la riqueza y las teorías liberales no. Bueno, eso es discutible porque también depende de qué tipo de socialismo sea, pero yo lo que veo también es que hay unas implicaciones religiosas, sobre todo en Europa, que vienen de lejos, incluso de unas luchas anteriores a nivel teórico entre liberalismos y socialismos, que es, por ejemplo, entre protestantismo y catolicismo, en el sentido de que la idea de enriquecerse y la idea de que enriquecerse es bueno, de que enriquecerse es malo, o de que enriquecerse es moral o es inmoral, viene de unos choques frontales entre el catolicismo romano, por ejemplo el calvinismo, y otras formas de protestantismo, que yo creo que, aun secularizado, está muy presente en esas luchas teóricas entre liberalismos y socialismos. Yo supongo que desde el materialismo filosófico eso se verá de una manera más crítica y reclasificatoria, pero la reflexión se la lanzo a los tres, pues más que nada para que lo comenten, para que vean esas
fundamentaciones filosóficas y también religiosas entre ambas teorías. Y hasta solo. Muchas gracias. Bueno, señora, y después usted. Yo creo que el liberalismo, el socialismo, ya todos estamos de acuerdo, está más o menos aceptado que el socialismo no ha funcionado, que ha fracasado. Yo creo que ya nadie apuesta por lo que era el comunismo, socialismo puro, y espero que se convenzan ya de que tampoco el liberalismo funciona. A mí lo que me gustaría es ver si tienen alguna receta para salir de la crisis o propuestas que tenemos aquí posibles salidas a la crisis. Entonces lo llamemos como lo llamemos, que me da exactamente igual, y ni creo que exista una doctrina pura en cualquiera de los dos extremos. ¿Qué posibles salidas hay para salir de la crisis? Muchas gracias, caballero. Ya empiezan las respuestas. Yo quería hacer una reflexión porque estáis hablando desde un punto de vista prácticamente teórico, pero vamos al práctico. Estáis hablando de... Yo veo que, como ha dicho Ángel, que hay un salto negativo de un montón de miles de millones que nadie sabe dónde están y por qué así. Bueno, yo para mí las consecuencias, ¿cuáles son? Las consecuencias es que nos tenemos que ir a pensar como piensan las grandes empresas cuando empiezan a estudiar, a echar números. Un poco el Estado es una empresa a lo grande, sí, un poco, no es que echa todo, pero un poco a lo grande. Empecemos porque en España nos ha faltado una buena planificación y un buen desarrollo a nivel de Estado, a nivel grande. Cosa que las empresas hoy gestionadas bien es lo primero que tocan. Segundo, para mantener aquí una empresa que funcione bien, uno de los principios elementales, que es a lo que y aquí voy con Ángel, es el control de calidad. El control de calidad es totalmente necesario para poder, en el mundo económico, porque si hablamos del mundo filosófico, el mundo práctico, es necesario un control de calidad. Ese control de calidad yo veo por las consecuencias que no ha existido. No ha existido porque de alguna manera a lo mejor ha estado por teóricos, no ha habido en los gobiernos gente que haya tocado del mundo de la empresa, más empresarios, o bien no empresarios solamente, sino técnicos, en planificación. Y yo veo que la solución la veo muy fastidiosa porque porque una empresa puede cambiar. Una empresa, de hecho, tienes un caso Sony, que no se ha hundido, se han hundido otras. Minorta la otra y son absorbidas por otras. ¿Por qué? Porque una de las cosas principales que en Japón se hizo, por eso el gran desarrollo japonés, fue el defecto cero. Quiere decirse que no tolerar ningún defecto. Y que los defectos, y que cualquier persona responsable, cualquier persona, sea responsable de su trabajo. Eso en España, y no digo en España solo, en muchos países, ha fallado por completo. Entonces, vamos a ser prácticos porque yo me acuerdo de un premio Nobel de Economía que decía que lo he dicho algunas veces, porque a mí se me quedó grabado, que Dios lo pensaba 2 veces antes de que a una familia, a un hombre le faltara el pan. No sabía las consecuencias que podía haber. Entonces, ¿cómo arreglar esto? Pues nada más que yo veo que tiene que ser como una gran empresa, bien dirigida, en el cual es muy difícil encontrar a esos directores ideales. Eso es lo que yo veo, porque el pueblo es irregular, el pueblo piensa de una manera u otra, y en resumidas cuentas nunca encontramos a un buen director. Y dejo mi observación. Muchas gracias. Pues si quieren, como ustedes apetezca, empezar a... Bueno, a mí me da igual volver a ser el primero. Por orden, sí. Sí, así acabamos antes. Bueno, yo la verdad es que sí agradezco algunas de las intervenciones. Carlos, la verdad es que realmente yo también participo de ese canto y de ese fervor por la libertad, porque creo que probablemente la salida y la solución de muchos de los problemas que tenemos en la sociedad española de hoy, daré alguna receta también, bueno, con algún comentario, tiene que ver más con esos fundamentos que muchas veces se han considerado superados, que se establecen en las Cortes de Cádiz, que con una especie
materias concretas, hay quien ha echado el cálculo, Ángel, de qué pasó entre el 2007 y el 2009. Yo he leído algunos cálculos hechos por Manuel Muela, por Roberto Centeno y por algunos incluso por Velarde, y te cuentan, no hay problema, está perfectamente escrito qué pasó entre los años de superávit que llegan hasta 2007 y los años del déficit del 2009. Y lo que hay es que empieza a haber una caída de la recaudación fiscal del Estado, porque se reduce la actividad económica, con lo cual las bases imponibles generales se reducen y se acude a deuda para seguir manteniendo e incrementando incluso los niveles de gasto de las administraciones públicas. No tiene más misterio que eso. Yo ahora mismo no recuerdo las cifras exactas y los años en los que se va produciendo y cómo, pero sí lo he leído, y si lo buscas en internet seguramente con estos autores lo encuentras, porque está bien explicado, y Jesús Cacho también tiene un buen análisis de eso, así recordando muy bien. La verdad es que el tema de liberalismo y socialismo da para bastante, y las implicaciones religiosas, pues ciertamente, Santiago, son grandísimas. Yo no diré como Antonio Escotado en Los enemigos del comercio que el comunismo no es una cosa que, como decía Engels, estaba en la prehistoria, que si quiere usted ver una sociedad comunista, vaya a la Edad Media, a la alta Edad Media europea. Eso es una sociedad comunista en la que el dinero no existe, se hace todo por trueque, cada uno está en su sitio, Dios en el de todos, la llave al mar, y el que se menea un poquitín tiene problemas muy serios, porque no solamente va al infierno, sino que además va a la hoguera, ¿no? Entonces, el tema, efectivamente, las sociedades comunistas probablemente tienen más que ver con esa época milenarista de la concepción rígida, radical, que recuerda luego a los protestantes, no a los católicos, en la época de la Reforma, que recuerda a los islamistas de hoy, que le dan esa preeminencia. La Iglesia también vivió esos años y los presidió, y luego procede a elaborar una altísima teología en la que, por ejemplo, el beneficio, y en Santo Tomás está claro, deja de ser pecado para ser una opción razonable y justa en el tráfico comercial. Y sin embargo, hasta prácticamente, estamos hablando ya del siglo XIII, hasta prácticamente muy poco antes, el comercio estaba mal visto. Las profesiones viles del antiguo régimen eran justamente las profesiones liberales, las profesiones comerciales, etc. Efectivamente, las implicaciones religiosas son altas, lo estamos viendo. Se puede decir que el nacionalismo, en Cataluña en concreto, en el País Vasco, en España, son realmente religiones, pseudo-religiones, sin duda, pero sí que aplican fundamentos religiosos y son religiones en puridad los socialismos islámicos que hemos visto popular a lo largo y ancho del mundo árabe en los últimos 30, 40 años, ¿no? De manera que, efectivamente, aunque probablemente el comunismo ateísta le repugna tener esas compañías, no cabe duda que también hay un comunismo religioso muy potente, y que tiene probablemente una prolongación en los tiempos antiguos mayor. Antonio Escotado, y doy la referencia al libro Los enemigos del comercio, lo ha estudiado con detalle. Recetas para salir de la crisis, pues si tuviéramos la receta no la contaríamos aquí, la venderíamos por ahí, ¿no? Así también seríamos nosotros la crisis, ¿no? Eso siempre es importante. Pero sí que probablemente hay que plantear algún tipo de recetas. Y sí que creo que hay una receta. En el caso español, probablemente en el caso europeo también, y en el debate Romney-Obama lo ha habido. Yo creo que el gran drama, el gran problema que tenemos hoy en día, españoles, europeos y, por así decirlo, los partícipes de lo que yo he llamado sociedades abiertas, con lo que voy a terminar, por cierto, es justamente el cómo nos han proliferado las administraciones públicas. No voy a contar el drama de España de que se superponen en algunos sitios 5 y hasta 6 niveles administrativos diferentes, con el coste que conlleva. Pensemos, por poner simplemente y detallar un punto, el problema de mantener municipios de menos de 20.000 habitantes es pavoroso. Y, hombre, si claro, es un problema muy grave porque no pueden ni pagar al secretario ni a la señora de limpieza. Eso ya es un problema gravísimo, pero ese no es el mayor problema en el fondo. El mayor problema es que un ayuntamiento de 300 habitantes no solamente no puede pagar a la señora de limpieza ni al secretario del ayuntamiento, sino que es que pide que le pongan un centro de ancianos con los correspondientes monitores, pide que le pongan un polideportivo con los consiguientes monitores, una piscina con el consiguiente salvavidas, pide que le pongan una escuela con
gestión, que menos que un médico. Claro, resulta que te encuentras con que una unidad administrativa que no tiene ni para pagar la señora limpieza, encima demanda que le pongan mucho más gasto. El problema es realmente gravísimo. Es carísimo. Si en España suprimiéramos los niveles administrativos drásticamente, no habría que hacer ninguna clase de rescate. Sale el dinero necesario para que la banca se recapitalice y se puedan atender muchas cosas. Si pensamos desde ese pequeño ejemplo del ayuntamiento hasta el tremendo drama, porque es pavoroso y son miles de millones de euros que cuesta la administración de la Unión Europea, pues imaginémonos. Probablemente en Estados Unidos el debate, aunque es muy vivo, y más vivo que en Europa, tiene perfiles menos dramáticos, porque allí el peso de las administraciones es en todo caso menor. Pero terminaré, como empezaba, con el tema del drama de las sociedades abiertas. El problema terrible de las sociedades comerciales, de las sociedades abiertas, es justamente porque se fundamentan en la libertad. Tienen ese problema que es su gloria, pero también puede ser la causa de su decadencia, y no cabe receta alternativa, porque sería traicionarse a sí mismas el que ahí es donde se produce el debate entre sociedad abierta y sociedad cerrada. En las sociedades cerradas no se produce debate en ninguna clase, solamente en las sociedades abiertas se produce ese debate, y es ese debate el que en cierto modo hemos querido traer esta tarde aquí, el que estaremos quienes defendemos que la libertad puede dar las claves de la salida de los problemas de todo tipo, incluida una crisis económica, y los que creen, probablemente por ese miedo a la libertad, que también lo estudió algún autor famoso, como Eric Fromm, que lo que hay que hacer es definir cuál es el hombre ideal, la justicia ideal, la sociedad ideal, la empresa ideal, y el que se salga del cantillo, sacudirle de firme. Ese es el debate, y esos son los puntos del problema a mi modo de ver. Muchas gracias. Si me permiten, por responder esto, hacer un comentario sobre una pregunta que has hecho tú sobre la religión. Estaba comprando ahora el título, que no me acuerdo el nombre del título exacto, Mauricio Rojas, que es un autor que ha pasado también por esta casa. Tiene una obra excelente, es filosofía política. Además estuvo en las jornadas económicas de esta casa. Bueno, él tiene una obra, son en formato digital, se puede descargar su propia página web. Es filosofía política, es para mí, quizás de las obras que he leído de la más espesa, pero es interesantísima, que se llama Las desventuras de la bondad extrema. Y en ella repasa, es su tesis doctoral, además, como está en el liberalismo, él viene de la extrema izquierda, conoce muy a fondo, lo ha estudiado muy a fondo, repasa las vinculaciones, cómo se llega desde el milenarismo judío y cristiano al marxismo, pasando por Engels. O sea, es todo un repaso filosófico, político y religioso. O sea, creo que es una obra que te puede interesar bastante. Tal cual el título es Las aventuras de la bondad extrema, de Mauricio Rojas. Bueno, yo voy a ser extraordinariamente breve. Voy a empezar por mencionar las salir de la crisis. Bueno, yo había preparado unas notas que, como he dicho, finalmente no he compartido. La última parte eran 6, no recetas, pero bueno, 6 indicaciones de por dónde puede ir la salida de la crisis, y las 5 primeras eran una, en el fondo, que es el ahorro, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que hemos hecho aquí en España es consumir mucho más de lo que producíamos, y eso es una parte. Otra parte lo hemos dedicado a invertir en proyectos ruinosos. En fin, la cuestión es que somos ahora mucho más pobres y tenemos que ahorrar para pagar todo lo que hemos pedido prestado, tanto de fuera como hacia el futuro. Y luego solo me queda felicitar a Santiago, creo que era tu nombre, ¿no? Porque efectivamente hay veces, bueno, y se ven los manuales a veces de economía que se presentan como una, no sé cómo decirlo, como si cayesen del cielo y no tuviesen, fuesen asépticos en cualquier sentido, más allá de la propia materia que estudian. Y sin embargo, inevitablemente, y a veces incluso puede que con la ignorancia de sus propios autores, pues sí hay cuestiones de visión antropológica, ¿no? de lo que es una persona, y por supuesto ahí entra no ya la filosofía, sino también, por supuesto, la religión. Bueno, y
José Carlos, siendo tú el que propuso el nombre de Juan de Mariana para el instituto, no vas a hablar de la relación entre catolicismo y propiedad. No, yo llevaría más solo. Bien, pues vamos a contestar a las preguntas de este público tan estupendo. La primera intervención de este señor, ¿no?, que decía que los derechos irrenunciables, ¿no?, los derechos humanos, todo lo que nos ha costado conseguirlos. De acuerdo, los derechos humanos pues, son unos derechos maravillosos. Lo que ocurre es que no son previos al Estado. Pasa como los individuos, es decir, que si usted tiene derecho... Sí, son previos. Si usted tiene derecho a circular libremente, es porque ha nacido en España y no en China. Es más, si hubiera nacido en China no sería usted. Más aún, voy más allá. A lo mejor no estaría vivo, Efectivamente. El derecho a la vida. Que si unos señores como son los chinos no firmaron la Carta de Naciones Humanas, otros señores como son los musulmanes tienen su propia Carta de Derechos Islámicos, ¿tal? Pues me parece a mí que esos derechos vuelven otra vez a depender de los estados y de las naciones. Es decir, que el que garantiza sus derechos es España. Es decir, el Estado. Es que una cosa es garantizar y otra cosa es... Los derechos concede completamente. No, es que es distinto. Conceder... Es que si no está, pongamos en un caso donde el Estado lo esté. Ese derecho en cualquier momento puede ser conculcado por cualquiera que le pegue un garrotazo. Claro. Ese derecho no existe, no está garantizado. ¿Cómo que no? No está garantizado. Claro que sí. No, es que la garantía es otra cosa. Es que eso es la garantía. En la convivencia se organiza, las personas se garantizan. ¿Cómo se garantiza un derecho? Se organizan las sociedades. Pero el derecho no es natural. ¿Cómo que no? Sí que es. Es positivo completamente, porque no viene de arriba. Esa es la esencia, esa es la gran diferencia que hay. Es la gran diferencia que hay entre una teoría y otra. Ahí está, efectivamente. Y aquí volvemos a conectar la religión, como decía el compañero Santiago. Me salto la segunda intervención, perdón, de este caballero que decía que la clase trabajadora ha cambiado mucho y tanto, y más que va a seguir cambiando. Porque era la Unión Soviética la que efectivamente ponía freno y mantenía el estado de bienestar por pura competencia con el mundo capitalista. Ahora, sin Unión Soviética, no hay freno. Hasta dónde puede ir la clase obrera, o los trabajadores, o los asalariados, como queramos llamarlos. Aquí ya se está viendo lo que está ocurriendo en España. Está la clase media laminándose y empieza a haber cada vez más distancia entre unos y otros. Ya se está viendo lo que está ocurriendo y seguramente esa distancia va a aumentar a corto plazo. Va a seguir aumentando a corto plazo. Y era la Unión Soviética el único freno a eso. El único freno. Y no era por generosidad o de la Unión Soviética, sino por puro reflejo, miedo, puro a mantener el status quo que se vivía en ese momento. Luego, ¿por qué ocurrió ese descenso del PIB? Bueno, ya lo ha explicado un poco aquí el compañero, ¿no? Carlos. Y la cuestión es ¿cómo salir de eso? Preguntaba, ¿no? Claro, ¿cómo salir de eso? A mí lo único que se me ocurre para salir de eso, la única solución a corto plazo es la que están pidiendo, que nos presten dinero. La única solución a corto plazo es que nos den dinero. Y eso solo serviría para poner paños calientes sobre una situación que no está solucionada, ni mucho menos. Claro, algo que horrorizará a los señores, digamos, liberales es, digamos, hacer como un plan estratégico de cómo... Eso, una estrategia a largo plazo que recuperase, claro, y no lo digo por ser yo más socialista o más totalitario o menos liberal, no. Lo digo desde el punto de vista de España, no desde el punto de vista de las teorías económicas. Es decir, porque claro, aquí el Estado, si se ve lo que es, ¿cómo va a estar uno a favor de un Estado con 17 comunidades autónomas que se están chupando el dinero? Es terrorífico. ¿Cómo va a estar uno a favor de ese Estado? ¿Cómo va a estar uno a favor de esto? Por eso hablo de una estrategia a largo plazo, que incluyera, por ejemplo, la recuperación de los mecanismos de control fiscal para nuestra nación y no desde otras naciones enemigas, como están ahora mismo, pero así,
que incluyera eso, que incluyera la desaparición de las comunidades autónomas, que incluyera una racionalización del gasto público, que incluyera una devaluación de la moneda, que incluyera exportaciones, que incluyera... Claro, pero eso ya sabemos lo que pasa. Eso no es una solución a corto plazo. A corto plazo, con esas medidas, la cosa iba a dar mal. Peor que ahora, porque iba a haber pues, una fuga de capital, por ejemplo, iba a haber... a la gente no le gusta que sus euros se conviertan en pesetas de repente, por ejemplo, ¿no? Y entonces iba a pasarse muy mal durante unos años. No sé si 10, 15, 7, los que fueran. Pero quizá luego, después, algo que no se sabe, porque yo tampoco lo puedo saber, ni nadie lo sabe, por eso todo el mundo lleva las orejeras, todo el mundo, los políticos profesionales llevan, solo ven dinero para mañana, dinero para pagar las nóminas mañana, no ven más allá, no ven más allá. Y sin embargo sí que podría hacer falta, desde mi punto de vista, un plan estratégico nacional. ¿Que a esto le llama fascismo? Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Que a esto le llaman franquismo o lo que sea? ¿O autarquía o plan quinquenal? Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Me da igual lo que le llamen. Lo que se trata es de salvar la nación española, que está quebrando. Pero quebrando no solo económicamente, sino políticamente. Y socialmente. Efectivamente. La cuestión de la religión. Y la filosofía. Sí, bueno, la religión católica es filosofía griega y derecho romano, ¿no? Dicen. Así que si hablamos de religión católica, hablamos de filosofía. Yo no veo tan claro esto que, no sé si lo has sugerido tú o alguien en la mesa, de que el luteranismo tenga más que ver con el liberalismo y el marxismo con el catolicismo. Yo digo que es al revés. Al revés, vamos. Pues, perfectamente, claro, perfectamente. Porque precisamente en España, los que están en Cádiz, son muchos los sacerdotes. Y las teorías pues, de Mariana, de Suárez, están hablando de eso precisamente, de cómo Dios habla a través del pueblo y se alquila el gobierno al rey, es decir, que, o ya por no hablar, que ahí no me quiero meter tampoco, de las conexiones que pudiera haber de la escuela de Salamanca con Escocia y con Austria y todo esto que se dice, ¿no? Que bueno, que sí, que están ahí, pero que tiene más que ver seguramente con Aristóteles que con el propio catolicismo, ¿no? Entonces, aquí la diferencia que más me ha sorprendido de lo que tú decías era lo de liberalismos. Y efectivamente, es que no todos los liberalismos son iguales. Existe un liberalismo patriótico que yo creo que ha representado muy bien Pedro, que es el liberalismo del 19, con el constructor de la nación, etc. Y luego en el otro extremo hay un liberalismo que llaman pues el de anarcocapitalismo, que estos pues están dispuestos a vender el Estado por trozos, si hace falta, dispuestos a vender la nación. Claro, cuando yo hago aquí de abogado del diablo defendiendo al Estado, vuelvo a decir, ¿cómo está a favor de este Estado? Un Estado que el otro día decía Vidal Quadras en un debate televisivo una frase que me pareció redonda, que era: el Estado está devorando a la nación. El propio Estado, el gasto tan tremendo que tenemos en 17 gobiernos repartidos uno detrás de otro, eso es lo que está devorando a la nación, que no es el Estado exactamente. Claro. Y yo creo que ya di algunas salidas, bueno, que no son salidas, son señalar a lo mejor algunos caminos que están ahí a corto y que nadie sabe lo que pasa al recorrerlos, como le pasaba a Cristóbal Colón, cuando iba por el mar, que no se sabía lo que iba a pasar. Pues bueno, muchas gracias. La verdad sé que hay alguna pregunta más, pero está siendo tarde, algunos ponentes tienen hijos, que quieran ver a su padre, que si quieran ver a su padre que lleva tantas horas fuera de casa, y incluso cada vez con su trabajo pues está riesgoso. Y yo en una pieza que escribí esta mañana recordaba en cuanto a José Carlos Rodríguez le pegaron unos sindicalistas por ir a cubrir una huelga general. Entonces, bueno, pues este señor que tiene ese aspecto es una héroe de la libertad de expresión, y el resto de ponentes pues querrán descansar, el resto también tiene... Está el fútbol también, que no es un medicamentos y también es al fútbol, así que bueno, con esto cerramos. Y yo les hago una reflexión, ya que se habla de religión, que mi tesis, pero claro, habría que desarrollarla y estudiarla mucho, y yo creo que no tengo tiempo, es que
más que con el luteranismo o con catolicismo, cuando observas dónde se desarrolla la economía fuertemente, el norte de Italia y el Reino Unido, lo que ves que con independencia que uno fuera católico y el otro protestante, eran regiones donde existía un nivel de tolerancia religiosa muy superior al resto de Europa, con lo cual a lo mejor era esa tolerancia un reflejo de la libertad y la libertad lleva a la prosperidad. Seguro. Pues muchísimas gracias.